¿Cómo superar tus temores? La palabra nos habla en la Biblia acerca del temor y nos habla en dos sentidos: el temor saludable y nos habla del temor no saludable. El temor saludable lo puedo enfocar con respecto a Dios o a las personas que están en autoridad. En el mal sentido, o sea, en el temor no saludable, significa estar aterrorizados. Se supone que tenemos a Dios y decimos que no nos vamos a asustar de lo que está pasando, pero vivimos de forma opuesta, manifestando un tipo equivocado de temor. Ahora, ¿cómo puedo vencer mis temores? La palabra de Dios me lleva a una parábola donde nosotros vemos a unas personas en una barca atemorizados, con Jesús allí. Dice la parábola así, la enseñanza. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? La palabra nos lleva a entender que debemos seguir confiando en Jesús. Esta palabra, este suceso nos lleva a entender eso. Estamos viviendo momentos, o has vivido momentos en los cuales el temor es abrumador. Es la pregunta que nos hacemos. En ocasiones vienen como una tormenta inesperada que vives. Los discípulos experimentaron esto, algo inesperado, como lo que estamos viviendo hoy en día. Esta sección que estamos viendo comienza con una combinación de intimidad y asombro. Note usted el versículo 21, de donde nosotros podemos leer así: él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Intimidad, intimidad. Y el temor se manifiesta a continuación en el pasaje que ya leímos. La intimidad extraordinaria se combina con respecto a lo saludable, como por ejemplo el matrimonio, los padres, los hijos. Nos están mostrando esos dos tipos de mezcla. Una, ese temor reverente que es de respeto hacia ese ser querido, y otro que tiene que ver con lo que muchas veces vivimos. Los discípulos experimentaron dos tipos de temores. Uno, cuando están en la barca en medio del lago, al desatarse esa tormenta tan terrible, es el versículo 23, tuvieron miedo. Miedo es pavor, miedo. Y despertaron a Jesús: Maestro, maestro, nos ahogamos. Pero Jesús se despierta, reprende el viento, reprende lo que está allí y se calma. 2. Viene la pregunta, que esa es la que nos interesa entender. ¿Dónde está la fe nuestra? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué notamos allí? Un contraste entre el temor no saludable y la fe. ¿Qué pasa con su fe? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué está pasando con la fe de la humanidad en este momento? La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. Por esto, en medio de tus miedos, sigue confiando en Jesús. Sigue poniendo tu mirada en Él. Pues recuerda esto: ¿por qué yo en medio del miedo tengo que hacerlo? Porque Jesús puede calmar la tempestad o dejar que la tormenta llegue, pero Jesús te calma a ti. Señor Jesús, tú calmas mis tormentas. Ayúdame a entender esto. Puede ser que esto que estamos viviendo lo podamos pasar y soportar, pero con la esperanza puesta en ti. Ayúdanos para que el pueblo que escuche esta palabra
reciba esa paz interior que sobrepasa a todo entendimiento y que podamos enfrentar todo este flagelo que la humanidad está viviendo y que a veces, llenos de miedo, te decimos: despiértate, despiértate, que nos estamos muriendo de miedo. Dios te bendiga.